¿Cómo están, queridos hermanos? Un saludo para todos. Siempre es un gozo poder estar con ustedes otra vez. Hoy es Yom de Shabbat. Hoy estamos en descanso, pero siempre dispuestos en compartir la maravillosa palabra de nuestro Padre Yahweh. Estamos siempre expectantes de todo lo que está ocurriendo en el Olam, básicamente en Israel. Y todo indica que los tiempos del Abba se cumplen y el pronto arribo del Mashiach por todos nosotros se llevará a cabo. Y eso sin duda nos llena de expectativas, nos alegra el corazón y esperamos que ustedes también tengan la misma expectativa, ¿no? El tiempo ha pasado y no ha sido en vano, hemos crecido, Yahweh es bueno, nos ha bendecido de una u otra forma y eso nos complace y esperamos que tú también estés viviendo la experiencia maravillosa de ser israelita, de ser hebreo y de estar ahora viviendo y caminando en la Emet, en la verdad que es Yahshua HaMashiach. Esperamos de verdad estés complacido con el Abba, pues Él es bueno, justo y fiel en todo tiempo y que tu emuná nunca, pero nunca falte. Nunca falte. ¿Vale? Un abrazo para todos y deseamos todo el bien de Yahweh en este hermoso Yom de Shabbat. Dejo con ustedes a mi esposa, quien los va a saludar. Shabbat Shalom a todos, a la familia de la fe, la emuná de nuestro Adon Yahshua. Agradecidos, como decía mi esposo, por nuestro Avinu Yahweh, que ha sido bueno con nosotros. Nos guarda, nos cobijamos bajo sus alas, porque ahí hay verdadera seguridad, dice Sudabar. Y agradecidos por este nuevo Yom, por este nuevo Shabbat que nos permite disfrutar junto a ustedes, a los que se están conectando, a los que más tardecito se irán a conectar. A todos ustedes deseamos que este día sea un día de delicias, como lo dice su Torá, y que pueda disfrutar junto a su familia, disfrutar el amor de nuestro Abba Yahweh, disfrutar de sus cuidados, de reflexionar en este día, porque este día Yahweh lo ha hecho para eso, para que descansemos, para que meditemos en su Dabar, para que tengamos esa comunión con Él, porque durante la semana hay 6 días que Él nos ha dado para nuestras labores, para nuestros quehaceres, nuestro trabajo, los que trabajan, los que tienen un trabajo bajo una institución. 6 días nos da nuestro Abba para hacer todo aquello, todo el afán. Y un día Él deja para que podamos estar con Él. A lo mejor usted dirá, pero mi trabajo no me deja ese tiempo. Pero usted en su trabajo, ahí donde está, porque estamos en este Olam y muchos trabajamos y debemos de guardar ese día, aún en el trabajo, con una conciencia de Shabbat, tener esa comunión de que aunque estoy en mi trabajo, estoy conectado con el Abba. Y hay momentos que usted puede orar, hay momentos que usted puede meditar en la Dabar de Yahweh. Aún ahí en su trabajo, aún ahí en su lugar, donde esté, puede meditar en la bondad de Avinu Yahweh, que sin duda ha sido un Abba maravilloso, un Abba bueno, que cumple sus promesas, sobre todo sus hijos fieles, que le buscan, que le obedecen, que siguen sus ordenanzas, siguen fielmente la instrucción que dejó a través de su hijo Yahshua y a través de su Torá. Torá que su hijo Yahshua cumplió a cabalidad, que no vino a abolir, él vino a cumplirla y cumplirla en totalidad. Agradecemos infinitamente la rajem que ha tenido nuestro Abba Yahweh. Dice el Adabar que cada mañana son nuevas sus misericordias, que se renuevan cada yom, cada mañana, y que los que le buscan de mañana lo encuentran. Y qué bendición que hoy día podamos compartir la Dabar de nuestro Avinu Yahweh, a esta hora de la mañana. Siempre lo hacemos en la jornada de la tarde, al comienzo de Shabbat. Pero a Yahweh le ha placido que salgamos en este horario y siempre será una bendición para nosotros compartir la Dabar de Yahweh, crecer juntos,
en la dabar, en el conocimiento, seguir saliendo del error y juntos conducirnos al Malhut de nuestro Avinu Yahweh. Deseo con todo mi corazón que sean todos fortalecidos, animados, provistos de todas sus necesidades, a los enfermitos, que nuestro Avinu Yahweh a través de su hijo Yahshua los fortalezca, los restaure, los sane, porque solamente en él podemos hallar todo aquello a través de nuestro Adón Yahshua. Les bendigo. Shabbat Shalom. Hemos compartido ya 22 capítulos de la serie La Torah Responde. Bueno, y en ella hemos respondido interrogantes recurrentes, hemos comprendido textos y contextos, hemos comprendido textos difíciles, hemos estudiado acerca de textos malinterpretados, y con ellos también hemos podido dilucidar enseñanzas y lecciones erradas y falsas derechamente y mucho más. Bueno, siempre los voy a motivar de la misma forma, a que las revisen, vuelvan a releer o ver la serie y los demás estudios, tanto en video o en texto, y aclarar dudas o bien reestudiar aquello que quizás olvidamos, ¿vale? Hoy responderemos algunas interrogantes que fortalecerán lo que ya sabemos y que complementan la Emet de Yahweh que hasta ahora podemos comprender. Sobre todo quienes recién están adentrándose en el estudio de la Santa Torah de Yahweh, de la Santa Torah del Abba. Y esperamos que sean todos bendecidos en este nuevo estudio de la Torah Responde, ahora número 23, ¿vale? Hay bastante información allí que sin duda es muy edificante, sobre todo para entender la correcta verdad en relación a la verdad que religiosamente conocemos, ¿no? El tiempo ha pasado, amados Sahim, hermanos, ha pasado. Y como te decía al comienzo, y que también complementaba a mi esposa, no ha sido en vano. Todo lo contrario, todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, gracias al Ruach de Yahweh, por gracia del Adón Yahshua, nos ha permitido transitar por el correcto camino. Y ahora sí podemos trazar la palabra sin error, sin engaño, sin argumentos falsos. Ahora podemos sí comprender la Torah y poder exhortarla de la manera correcta y vivirla como Yahweh quiere que la vivamos. Entonces siempre será una bendición compartirla. Así es. Este cambio ha sido tan radical, que de verdad todo lo que alguna vez pensamos que era lo correcto, ahora, tal y como dijo Shaul Pablo, es como basura. Es decir, no es necesario, no es importante, es totalmente desechable. Si lo entienden, por favor, compártanlo así, recíbanlo así, mejor dicho. Todo lo que alguna vez creímos respecto de la verdad y que nos llevaba a un supuesto destino, a un propósito, a un objetivo, a un fin de vida, es totalmente distinto a lo que dice la Torá, entendida correctamente, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que alguna vez recibimos como Emet. Así es que esperamos que todos los que están entrando en la maravillosa bendición de leer la Torá lo puedan comprender. Se van a encontrar con verdades que los van a impactar, sin duda. Lo primero es impacto, asombro, la revelación, el despertar de la verdad a través del Ruach, siempre y cuando exista un corazón arrepentido que ha hecho Teshuvah. De lo contrario, seguirá la tosudez, seguirá el velo en los ojos, se comprenderá cierta cosa, ¿no?, que el hombre ya alcanza a percibir incluso en su modo natural, pero la verdad completa del Abba solo se recibe mediante la revelación del Ruach, el despertar que solamente él puede provocar. Y eso comienza cuando hacemos Teshuvah, y es a arrepentirse de todos los pecados. Y no solo eso, luego hacer Tevilá, que es hacer inmersión en las aguas en el nombre correcto del Mashiach para consolidar, si se quiere, el concepto, la nueva alianza en su nombre y comenzar una nueva vida. Y el Ruach nos abra el entendimiento y podamos comprender la Torah. Hay todo un proceso que deben saber vivir antes de que todo esto llegue, porque si se adentran en la Torah sin ser renovados en su corazón, sin ser rescatados por el Mashiach,
seguirán en los rudimentos antiguos que la religión siempre esgrime y que supone como verdad cuando no lo es. Y lo peor de todo es que esta emet que están alcanzando a comprender de lo que compartimos, si siguen en esta vida religiosa, simplemente va a hacer algo mucho, mucho peor, y es mezclar la emet correcta con el argumento falso, creando más y más engaño, más y más ambigüedad, y por ende más y más religión, lo cual no es en absoluto aconsejable, ¿vale? Esperamos hayan comprendido esta pequeña exhortación al respecto. Pero como les decía, la Torá responde 23, vamos a responder algunas interrogantes que, insisto, van a fortalecer lo que ya sabes o bien lo van a complementar por si acaso alguno ha olvidado algo, ¿vale? Ponga mucha atención. Yahshua dio a conocer el nombre del Padre Yahweh, de su Padre Yahweh. Algunos postulan y siguen creyendo que Yahshua y Yahweh son la misma persona, ¿vale? Pero eso, ya sabemos a la luz de la Torá, es un error. Pues Yahshua mismo testifica que él ha dado a conocer el nombre de su Padre, Yahweh. Y hay muchos textos que confirman lo mismo, porque la Trinidad, como ya lo saben, no existe. Por más que intenten dar argumentos, ejemplos, formas, métodos, de que sí existe una Trinidad y que el hecho de que no esté escrita no significa que no exista, sino que en términos teológicos se da por sentado de que existe por la relación que existe entre ambos y cómo supuestamente Yahshua se manifiesta como si fuera él, Abba, cuando no lo es. Yo estudié en institutos bíblicos, yo sé lo que es teología, y sobre todo la teología de Pillman, la sistemática 1, 2 y 3 y todos los capítulos que hay, y lo típico que se enseña en los institutos bíblicos cristianos. Yo viví todo eso. Estuve a cargo de un instituto bíblico también, guardando las proporciones, donde estudiamos nuevamente todo esto, así es que sé de lo que te hablo. No tiene nada que ver con lo que dice la Torá. La palabra de Yahweh en la Torá, correctamente traducida, se menciona desde el Tanaj, la palabra Yahweh. La palabra Yahweh, el nombre de Yahweh, se menciona desde el Tanaj, o Antiguo Testamento para que lo entiendas, o Pentateuco si se quiere, hasta la Brit Hadashah, que es la nueva alianza, traducida al español, Brit Hadashah, o Nuevo Testamento si se quiere, más de 9.921 veces la palabra Yahweh correctamente traducida, más de 9.921 veces. Y en las versiones tradicionales y manipuladas, todas estas veces que se menciona el correcto nombre de Yahweh fueron cambiadas por las palabras Dios y Señor. Palabras que fueron helenizadas en las traducciones del primer siglo de la era cristiana en adelante, ¿vale? Lo hemos explicado también y está en nuestros registros en el blog. Tanto la palabra Dios como la palabra Señor son helenizaciones o paganizaciones de los nombres correctos desde el hebreo, desde el Ibrim, ¿vale? Dios es un prefijo griego, y aún Señor también. Aunque la diferencia con Señor es que esta palabra viene de Baal, y para hacer esta diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, se establece, de acuerdo a la Torá, que el título que recibe el Adón no es Señor, para evitar esta confusión, sino Adón, ¿vale? Básicamente esa es la explicación al respecto. Entonces es evidente la diferencia que existe entre uno y otro. Vamos a leer Yohanan capítulo 17, verso 6. Dice así, y esto lo dice nuestro maravilloso Adón Yahshua HaMashiach: yo les he dado a conocer tu Shem, tu nombre, lo dice Yahshua. Yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Los hombres que del mundo me diste. ¿Qué hombres Yahshua rescata del Olam? Sus Talmidim, o sus Sheluhim, discípulos o apóstoles, para que lo comprendas. Dice el texto, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Vale? Eran tuyos. ¿Por qué dice eran tuyos? Porque si bien estaban en el Olam, pero eran de Israel, pertenecientes a las tribus de Israel. Por lo tanto, conformaban el pueblo de Yahweh, pues todos eran Yahudí o estaban adorando en la tribu de Yahudá. Algunos no eran
de Yahudá directamente, pero todos estaban en adoración completa al correcto Elohe de Israel desde el Tanaj hasta ese tiempo. ¿A qué nombre se refiere el Adón Yahshua que les dio a conocer? ¿Qué nombre ustedes creen o se imaginan que Yahshua les dio a conocer a sus talmidim? ¿Les dijo, deben adorar a Dios? No, es imposible, pues la visión de Yahshua siempre fue hebrea, híbrida, monoteísta. Y además era el hijo de Yahweh. Por lo tanto, el único nombre que Yahshua les enseñó e instruyó y exhortó a sus discípulos fue el nombre de su Abba, y ese es Yahweh. Yahweh. En el libro de Devarim o Deuteronomio 6:4 dice así el texto por Moshe: Oye Israel, Yahweh es nuestro Elohe, Yahweh solamente. Yahweh es Ejad, uno es. ¿Vale? Entonces, el mandamiento de amar a Yahweh por sobre todas las cosas confirma el nombre del Abba. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh es Ejad, o Yahweh Ejad, ¿vale? En Yohanan 10:30 dice, yo y el Abba, Yahweh, somos Ejad. Lo dijo Yahshua, somos uno. Muchos malinterpretan este texto diciendo que esto significa que Yahweh y Yahshua son la misma persona. La mayoría dice, pero es que lo dice ahí en Yohanan o en Juan 10:30. Yo y Dios, porque estoy citando la versión tradicional Reina Valera, somos uno. Entonces dicen, entonces es la misma persona, ¿vale? Bueno, nuevamente caemos en el error porque la Torá es monoteísta en todo su contexto. No pueden tomar ese texto aislado para afirmar una mentira, eso es un error. Entiendan el contexto de las escrituras y se van a dar cuenta que siempre es monoteísta. ¿Ibas a decir algo? Sí, que también tenemos otro ejemplo, porque cuando uno se casa, dice que ya no son uno, sino no son dos, sino uno. Claro, eso. Y ahora son una misma carne. Claro, es lo mismo con nuestro Adón y Yahweh, porque la gente no lo ve de esa manera y piensan que es el hijo, es Yahweh, y no hace la diferencia porque él mismo lo está diciendo. Así es. Que él es el hijo y vino a hacer las obras de su Abba. Así es. En ningún momento él dice que él es Yahweh o Dios, como lo dice el cristianismo. Así es. Y bueno, y citando el ejemplo que tú das, el hecho de que seamos uno, claro, no significa que tú seas yo, claro, o yo sea tú. Yo sigo siendo yo. Tú sigues siendo Sarita. Así es. La hermosa y maravillosa Sarita. Y yo, bonito, el feo y viejo Jimmy. Muy bonito. Entonces, es el mismo ejemplo. Así ¿Se dan cuenta? Entonces, en todo su contexto, bueno, y hay muchos otros textos, así como dice mi esposa, hay muchos otros textos en donde Yahshua, se expresa hacia Yahweh como su Abba. Sería ridículo que él se hablara a sí mismo, o que él orara a sí mismo, o que él clamara a sí mismo para que él mismo desde otro lado se respondiera. Así es. Es totalmente ilógico, aunque incluso hay argumentos que explican eso. Incluso hay argumentos mañosos, digo yo, porque no son escriturales. Básicamente son hipótesis, son filosofías, que no tienen nada que ver con la realidad escritural. Entonces, en todo su contexto, jamás Yahshua se habría exaltado como si fuera Yahweh, jamás. Él sabe que es hijo y que Yahweh es su padre, es su Abba, y es eso lo que exalta. Somos uno, somos Ejad, es decir, estamos de acuerdo. Yo y el Abba somos uno. Yo y el Abba estamos de acuerdo. Yo y el Abba somos uno. Yo obedezco todo lo que él dice. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esto es básicamente algo para complementar lo que ya sabemos. Yahshua dio a conocer el nombre de su Abba y no son nunca la misma persona. Nunca, ¿vale? Otra pregunta que resulta en medio de todo este compendio, ¿no?, de quién salva y quién no salva. La pregunta es, ¿quién salva? ¿Yahshua o Yahweh? ¿Quién salva? ¿Yahshua o Yahweh? Bueno, en el libro de Maaseh Elohim, o en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 21, Hechos 2:21, dice, y todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo, o se salvará.
¿Por qué dice eso si solo Yahshua salva? ¿Por qué crees tú? No, de hecho el nombre de Yahshua significa la salvación de Yahweh. Ajá, ya respondió la pregunta. Ok. Yahshua salva, eso es correcto, totalmente correcto. Pero esta salvación no la provee Él. No, no. Sino el Padre Yahweh. Recuerden que aún Yahshua se somete al Abba por ser su hijo, por ser su Ben Kadosh. Y en Yahshua está implantada la salvación que Yahweh provee. Entonces, podemos descubrir que en esta salvación hay algo profético, algo mesiánico y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque aún el nombre del Mashiach, como acaba de decir mi esposa, lleva el sello de Yahweh en su nombre. Yahshua significa la salvación de Yahweh. Por eso quien invoque su nombre será salvado por su hijo Yahshua. ¿Vale? Quien trae en su nombre, en todo su ser, su salvación. ¿Vale? Entonces, vemos aquí a Yahshua, visionenlo como el cordero que va al sacrificio. Si se dan cuenta, el cordero era el objeto, ¿no?, para hacer la expiación. Pero no era el cordero en sí, sino el acto o el pacto que Yahweh respetaría, pues él lo estableció como mandato. Entonces, el acto sacrificial o expiatorio en Levíticos era presentar un animal sin tacha y que este acto, dentro del mandato de Yahweh, cumpliera el pacto que él hizo con el pueblo. Es lo mismo que hace Yahshua. Porque el que salva, finalmente y después de todo, siempre es Yahweh. Porque es el mismo, es Yahweh quien provee el cordero, que en este caso es su hijo Yahshua. No es Yahshua de sí mismo, es Yahweh. Lo dijo Yohanan, el inmersor. Este es el cordero que quita el pecado del Olam. Este, Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, quien salva siempre es Yahweh, a través de su hijo Yahshua, para que lo entiendan así, ¿ok? ¿Quiénes no entrarán al reino de Yahweh? ¿Quiénes? Bueno, no entrará ninguno que sea considerado injusto, ¿ok? Bueno, este concepto a menudo se toma muy a la ligera, muy livianamente, y no se le da la gravedad que tiene. Porque una persona injusta, por ejemplo, él es injusto, sí, pero él es un homicida. ¿Cuál es más grave? Automáticamente la gente dice, el homicida porque mató a alguien. Y el injusto, bueno, porque a lo mejor es un tanto dispar en su forma de apreciar las cosas y no reacciona coherentemente o con racionalidad. Y comete ciertos errores, ¿vale? Bueno, esa liviandad la Torah la expresa desde otra forma. Si Yahweh es perfectamente justo, ¿cómo será un simple humano injusto ante él? Una abominación, porque si él es santamente justo, un injusto entonces es un ser que está lleno de pecado. Entonces leamos la Biblia o la Torah, la lista que ahí aparece y que está descrita en Corintiyim Aleph 6, capítulo 6, verso 9 al 10. Ahí hay una lista de las personas que Yahweh considera injustas. Pon mucha atención. Corintiyim Aleph 6, 9, 10, Primera de Corintios. Ninguno, comienza así, signo de exclamación, ninguno. ¿No saben que los injustos no heredarán el Malhut de Yahweh Elohim? El Malhut, el reino. No se engañen. No se engañen. ¿Por qué? Porque resulta esta ambigüedad. El injusto ante pecados notorios y evidentes. No, esto totalmente debe ser juzgado y castigado. Pero el injusto, parece que la palabra no es tan grave o no suena tan grave. No se engañen. Que ni los fornicarios, que ni los idólatras, los adúlteros, homosexuales, ni los entregados a prostitución, tanto hombre como mujer, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el Malhut de Elohim.
El texto menciona un concepto y que marca el pecador y lo llama injusto. Es decir, que todos quienes practican los pecados mencionados son injustos sin distinción alguna. Este más, este es menos. No, Yahweh a todos los mira como injustos. Son lo mismo ante Yahweh. Gente que no le teme, no le obedece, lo rechaza y aún nunca le creyeron y además practica estos pecados sin ningún temor ante él. ¿Vale? Todos estos pecados que acabamos de mencionar, sin distinción, más todas sus variantes. Cuando decimos variantes, nos referimos a todo lo que sucede antes de que estos pecados se manifiesten. Y siempre son obras de la carne, siempre. Por lo tanto, todos estos pecados más sus variantes generan que la persona sea un injusto ante Yahweh y por ende es una persona que no entrará en el reino. Entonces, hay algunos que no se mencionan. Por ejemplo, ¿cuál? Los incrédulos. Entonces no entran porque no está mencionado aquí. Recuerda, en el contexto de la Torá, Yahweh sigue hablando de diversos tipos de personas o gente que reacciona de una forma ante él. No entrará el Malhut de Yahweh tampoco ningún rebelde, ninguno que se oponga a Yahweh. ¿Por qué? Porque los tales, ¿cómo se llaman? Anti-Mashiach. ¿Vale? No entrará ningún cobarde. ¿Cómo ningún cobarde? A mí me da miedo hasta mi sombra. No, esta cobardía se refiere a aquellos que por temor rechazaron seguir al Mashiach. Por temor a perder sus familias, por temor a perder sus amigos, por enfrentarse a un mundo adverso, porque a muchos les dijeron que si buscaban a Yahweh, les iba a ir mal. ¿Conociste a alguno que dijo esto? Empecé a buscar, cuando estábamos en religión, empecé a buscar a Dios y me fue mal, me llené de pruebas. Así que prefiero estar así. Bueno, antiguamente teníamos esa visión errada de lo que es de verdad buscar a Yahweh. Pero hay un precio sobre nosotros, una carga sobre nosotros, ¿vale? Por ser quienes somos, sin duda. Entonces, ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los rebeldes, ninguno de esos tampoco entrará porque se constituyen injustos delante de Yahweh, ¿vale? Ok, sigamos. Respecto del nombre de Yahweh. Yahweh mismo anuncia que su pueblo conocerá su nombre. Yahweh lo anuncia. Hasta ahora la nación de Israel vive ocultando el nombre del Abba, del Padre, por malinterpretar el mandamiento, limitándolo solo a la expresión Hashem. Ha, el, Shem, el nombre, cayendo en una serie de errores doctrinales, obviamente, y místicos propios del judaísmo. También mencionan supuestamente 72 nombres que puede tener Hashem. Pero esos no son nombres, sino que son títulos. Porque el nombre del Abba es Yahweh. Títulos que se mencionan a lo largo de toda la Torah. Yahweh no prohíbe jamás pronunciar su nombre. ¿Lo sabían? No. Así es. ¿Qué dice el mandamiento? El mandamiento exige no usar su nombre en vano. Eso es el mandamiento. Esto es decir, usarlo inútilmente y sin necesidad. Esto implica no blasfemarlo usándolo para mentir, para burlarse, para tomar su nombre sin temor y para generar a través de su nombre odio, injuria, reproche e irrespeto. Hay gente que utiliza mal el nombre de Yahweh. Hasta juran por él cuando son enfrentados ante la mentira. Hasta hacen la señal de la cruz para evitar algún reproche producto de que mienten y usan el nombre de Yahweh en vano. El nombre del Abba, de acuerdo a la Torá, se invoca por los justos. No cualquiera puede hacerlo. Los justos. No se oculta y jamás se reemplaza. ¿Vale? El nombre del Abba se invoca, pero no se oculta y jamás se reemplaza. Pero llegará el día en que conocerán su nombre y se asombrarán las naciones, mayormente Israel, incluso de quien lleva su nombre, y que por siglos han negado como es el nombre del Mashiach, Yahshua, quien es la salvación de Yahweh. Vamos a leer Isaías 52:6.
Dice así: ciertamente mi pueblo conocerá mi nombre. Seguramente conocerán en aquel día que yo, el que prometió, está cerca ahora. Conocerán mi nombre, y aún de aquel que traspasaron. Dice la Torá que cuando lo vean descender en la Nueva Jerusalén, llorarán, porque verán aquel que ellos mismos traspasaron. Y se refiere básicamente al pueblo de Israel, que hasta el día de hoy lo niega. ¡Wow! Tremendo. Otra pregunta que resulta en términos de investigación o bien de escatología para muchos, aunque esos títulos o nombres técnicos no me gusta usarlo, pues hay mucha manipulación dentro de eso. A todo lo que es teología, todo lo que es conceptos que se han utilizado, hermenéutica, homilética, escatología y todo eso, conceptos básicamente griegos. No tengo nada en contra del griego como crecimiento, ¿no? Pero todo lo que hay detrás de ello es mucha manipulación, ¿no? Así es que no los utilizo mucho, pero en términos de investigación es totalmente correcto mencionarlo así, investigación. ¿Quién le puso el nombre a Adán? Ustedes dirán, pero sí, pero no es una pregunta relevante. Si supieras tú la tirada de pelos y de cabellos que muchos tienen, sobre todo en internet, buscando este tipo de respuestas. Por ejemplo, ¿o quién es la esposa de Caín? Si solamente eran 4. Entonces hay un desorden y que obviamente genera un problema interpretativo a la hora de leer las escrituras, pues no se sitúan en los contextos, no comprenden a todo el contexto histórico de lo que menciona la Torá al respecto y caen en estos errores por simplemente interpretar un texto aislado, lo que obviamente va a generar un error y un grave error. Cuando leemos las escrituras en Bereshit o en el libro de Génesis, podemos comprender fácilmente que Adán fue quien puso los nombres a todos los animales que existían, y esto fue por orden de Yahweh. Hasta ahí lo comprendemos fácilmente. Y luego, cuando es creada la mujer, Jabba, le pone por nombre Jabba, ¿vale? ¿No? Y que significaría en este caso Eva, ¿no? Pero su nombre, ¿de dónde sale? ¿Quién lo nombra a él Adán? ¿Vale? Es obvio que quien lo creó debió ponerle su nombre, es obvio. Y ese solo es Yahweh, pues él creó a Adán. Esto lo podemos encontrar en Bereshit 5, 1, 2. Vamos a leer el texto. Dice: este es el registro de la descendencia de Adán. Cuando Elohe creó al hombre, lo hizo a la semejanza de Elohe. Los creó varón y hembra, y cuando los creó, los bendijo y los llamó hombre. Si tú lees la Torá, te vas a encontrar con que dice el texto, y los llamó hombre. Otras traducciones dirán, y los llamó Adán. ¿Te das cuenta? Los llamó hombre o los llamó Adán. Vamos a analizar esto que resulta un tanto extraño. El texto dice que a ambos, cuando fueron creados, Yahweh los llamó hombre. A ambos. Este concepto, sin duda, es genérico. Es decir, hombre u hombres. Los creó varón y hembra y los llamó hombres, que leemos en el texto como Adán. La palabra para hombre u hombres en hebreo es Adam, que significa ser humano, individuo, pero también significa sangre, rojizo, o ruborizarse o enrojecer. Son todas las variantes que tiene la palabra Adam. De la palabra Adam deriva la palabra Adamá, que significa tierra. Entonces, Yahweh los llama a ambos Adán porque Jabba o Eva era una extensión del hombre, ¿vale? Recordemos que ella salió de la costilla de Adán. Entonces, Yahweh la llamó por género a ella también. Podríamos decir que fue algo así como Adán, varón, Adán, hembra. ¿Te das cuenta? Entonces, pero luego Adán la llama varona. ¿Y por qué? Porque comprendió la diferencia del género cuando expresó porque del varón fue tomada. Entonces, si yo soy varón y soy macho, ella entonces es varona por cuanto es Isha, es mujer, ¿vale? Cuando el hombre peca,
Yahweh lo llama a su presencia y lo llama con el nombre de Adán. Lo llama hombre. En otras palabras, le dice, Adán, ¿dónde estás? Vamos a leer Bereshit 3:9. Dice, Yahweh Elohim llamó al hombre y le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Yahweh lo llama por su nombre de género, porque lo creó hombre, pero también por su nombre de pila, pues así lo llamaría en todo el contexto de las Escrituras, nombre que él mismo le puso, y de la misma forma lo redacta Moshe en el libro de Bereshit cuando habla del registro de la descendencia de Adán. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién le puso el nombre a Adán? Su padre Yahweh. Con toda esta variante dentro del proceso creacional de lo que es el género humano, ¿vale? Y con todas las variantes que también tiene la palabra Adán. Adam, que también significa sangre o rojizo o manchado con sangre, incluso dicen algunos textos de estudio, ¿vale? Los síntomas proféticos de la abominación desoladora. Tenemos varios estudios al respecto de la abominación desoladora, pero hay síntomas proféticos que ya se sienten en el Olam y que se van a manifestar muy pronto sobre la tierra de Israel y por ende sobre el Olam, sobre el mundo. La abominación desoladora, como lleva por título uno de los estudios, ya está en Israel en términos físicos, ¿vale? Pero aún así no aparece en escena aquel que la hará manifestar por completo, ¿no? Hará manifestar por completo su pecado y que es el Sin Torah. El Sin Torah y que el mundo cristiano llama anticristo, ¿vale? Estos síntomas ya se dejan sentir en el Olam en diversas intensidades. Cuando digo que ya está en Israel, me refiero a todo lo que es la construcción que está en el monte Sión, donde está el muro de los lamentos, donde está la torre de Al-Aqsa, el domo de la roca y donde está el domo de la cadena, que son construcciones netamente islámicas y que son de propiedad netamente del Islam. Y aún así están bajo el dominio y el resguardo del pueblo israelí, generando una contienda que lleva años. Entonces ya está implantada, pero aún no aparece aquel que va a manifestar toda su ira y todo su pecado en ella. Así es. Recuerden que según Daniel, el anti-Mashiach se sentará en el trono de Yahweh. Y físicamente en Israel, el trono de Yahweh estaba situado en Sion, donde antiguamente se ofrecían los holocaustos y todo eso, y estuvo el templo, y que hoy solamente quedan ruinas, como es el muro de los lamentos. Bueno, estos síntomas ya se dejan sentir en el mundo en diversas intensidades. En los tiempos finales se van a manifestar estas señales. Atentos, va a venir la prohibición del Shabbat. Así es, la prohibición de las fiestas solemnes de Yahweh que están descritas en Vayikra 23. La censura de comer animales impuros. Se podrá comer de todo lo que tú quieras. Se negará el nombre del Padre y del Hijo y se va a blasfemar y a maldecir el nombre del Mashiach y se va a negar tajantemente. Wow. ¿Cuáles de estas cosas ya vemos en la actualidad tomando cada día más fuerza? En primer lugar, el nombre del Mashiach. Ya hemos visto en algunos lugares cómo se está prohibiendo nombrar incluso hasta el nombre paganizado que le dieron al Mashiach. Así es. Recuerden que llegará el día en que todo aquel que proclame el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua y que obedezca a Torah será considerado ilegal o criminal. Así es que estén atentos y firmes en el Mashiach. Siempre, siempre. Recuerden que el anti-Mashiach se sentará en el trono de Yahweh creyéndose un eloje y hará cesar el sacrificio. Es decir, va a frenar por completo la adoración correcta a Yahweh. Y va a prohibir las fiestas. Es más, va a cambiar las fiestas, va a cambiar los horarios, los calendarios, va a querer hacer algo nuevo, pero dentro de todo su contexto pagano, mundano y satánico, ¿vale? Todos estos síntomas ya están en el Olam, de alguna u otra forma, en diversas intensidades, pero llegará el día en que esto será una realidad total y habrá una negación marcial en todo el mundo, partiendo por Israel. Así es. Esos son los síntomas de la abominación desoladora.
Hemos hablado bastante del Shabbat y aún así con todos los argumentos que ya hemos compartido y que aún leemos de otros Morejim, siempre resultan en matices, yo diría matices, donde algunos lo defienden por así radicalmente, otros dándole una explicación a ciertas cosas y prohibiciones que exige el Shabbat, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay uno que a lo mejor no se ha considerado y que es importante ver. Si violamos el Shabbat, ¿debemos morir? Así lo ordena el libro de Shemot, capítulo 31, verso 14. Esto indicaría que si alguien de mi familia incumple el mandamiento y no guarda el Shabbat correctamente, ¿lo debo asesinar a pedradas como se hacía en la antigüedad? ¿Por qué? ¿Qué dice el libro de Shemot en el capítulo 31, verso 14? Observarán el Shabbat, porque es Kadosh para ustedes. Al que lo profane, se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. Recuerden que hay un episodio en que una persona en Shabbat está recogiendo leña y el tal fue acusado a Moshe. ¿Y qué hacemos? ¿Y cuál fue la orden? El tal que muere irremisiblemente y fue apedreado hasta morir, lapidado. Entonces, esto era aplicado antes, sin duda, en el Tanaj, y la razón es sencilla. El mandato debía ser enseñado con rigurosidad ante un pueblo duro y terco. La Torá registra solo una ocasión en que el castigo fue aplicado a alguien que transgredió el mandato. Lean número 16, 32, 36. Esto no significa que quizás en ese tiempo hubiese más gente transgrediendo el mandamiento, aunque por la exigencia mortal de la transgresión, lo más probable es que sea el único caso que existió o bien se registró. Hay que ser un poco más acucioso y riguroso en el estudio y la lectura de la Torá para descubrir quizás otros que transgredieron el Shabbat, ¿no? Y que tuvieron como castigo la muerte. Pero ahora, la nueva alianza que Yahweh provee a través del Mashiach es mejor que el sacrificio levítico, que marca todos los mandamientos de Yahweh en el Tanaj. Y en este caso, la muerte queda remitida, gracias al Mashiach, solo al juicio final. Así es. Pues Yahshua es el mediador de la nueva alianza, que es una alianza de Hayim, es una alianza de vida en su nombre. Entonces, si hay transgresión y hay arrepentimiento verdadero, siempre habrá Rahem por medio del Mashiach Yahshua. Siempre. Sobre todo si hemos despertado muy cerca del tiempo del fin, muy cerca del tiempo del cumplimiento de las cosas finales, y estamos aprendiendo y estamos adentrándonos en esta verdad que ignorábamos y nos encontramos de golpe con algo que siempre incumplimos. Pero ahora entendiendo el sacrificio levítico con algo más excelente que es el sacrificio del Adón Yahshua, entendemos que aún hay Rahem todavía si Él está presente sobre nosotros producto de nuestra inmadurez y desconocimiento de la verdad. Por lo tanto, este mandamiento está vigente totalmente. Pero la exigencia que tenía en la antigüedad la asume Yahshua. La asume el Adón Yahshua. Vamos a leer Hebreos capítulo 8 del 6 al 7. Dice, pero ahora Yahshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. Porque si la primera alianza hubiese sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda. Lo que dice el apóstol Shaul es que la primera alianza, que era el sacrificio levítico dado por Moshe, era imperfecta. ¿Era imperfecta? Algunos dirán, sí o no sé. Bueno, recuerden, el defecto no era el pacto. Yahweh es perfecto. Yahweh no hace cosas imperfectas. Así como el hombre era perfecto, porque era perfecto, Yahweh lo creó perfecto, pero el hombre reaccionó de modo imperfecto, que es distinto. Era la gente que hacía vano el pacto, pecando a destajo una y otra vez y después sacrificando hipócritamente para volver a hacer un sacrificio y sentirse libre, liberar su conciencia para seguir pecando. Finalmente, al próximo mes harían nuevamente un sacrificio de expiación. Ese era el defecto, no el pacto.
Por eso el apóstol lo menciona de esta forma, ¿no? Para que lo comprendan. Hebreos 8:13 dice, al hablar de una nueva alianza, da por anticuada la primera. Da por anticuada la primera. Y nuevamente caemos en el mismo error que muchos dicen, esto ya está obsoleto, esto es arcaico. No, no se refiere a eso. El pacto del Sinaí, a eso se refiere. Y lo que se hace anticuado, sigue el texto, ha envejecido y está a punto de desaparecer, ¿vale? El concepto anticuado solo está referido a que ya cumplió su objetivo. Ya cumplió su objetivo y ahora el Mashiach trae un nuevo y más excelente pacto que es el mismo Mashiach Yahshua, quien provee salvación a todo aquel que se arrepiente delante de Yahweh, ¿vale? Entonces, anticuado no significa que sea malo o que sea defectuoso, sino que ya cumplió su objetivo. Es lo mismo cuando te preguntan, ¿tienes ropa vieja? ¿Esa ropa vieja es mala? No, lo que pasa es que ya está pasada de moda, quizás, o ya no la usas. Pero no significa que sea mala, en absoluto. Y Yohanan Aleph, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no practiquen el pecado. Y si alguno peca, que haga teshuvah. ¿Qué significa teshuvah? Arrepentirse. O volverse al Padre. Pues tenemos un abogado delante del Abba Yahweh, a Yahshua el Mashiach, el Sadik, el justo. Entonces, como ven, tenemos a Yahshua, quien nos ayuda en nuestros pecados y faltas, siempre y cuando haya teshuvah sincera, arrepentimiento sincero. Entonces, si alguien transgrede el Shabbat, debe entender que esa persona debe arrepentirse de su falta y enmendar el error, comprendiendo mayormente el mandamiento y concentrándose, siendo una persona que está pendiente de obedecer a Yahweh antes de olvidarlo simplemente por generalidades o bien por las circunstancias que uno vive en el día. Debemos estar atentos siempre de quienes somos hoy. Somos hebreos y israelitas renacidos en Yahshua HaMashiach, ¿vale? Ok. Otra pregunta que también resulta dentro de todo este contexto de la Torah, producto de los síntomas finales que vive el mundo, y es que habrá un momento de mucho hambre en la tierra. Bueno, ahora ya se acepta la palabra mucha hambre, ya se acepta mucha hambre, ¿no? Y que habrá un momento en que habrá mucho, pero mucho hambre en la tierra, en el planeta. La Torah en efecto dice que habrá mucha hambre en toda la tierra, pero esta hambre no será de comida o no será de pan. Así es, será un hambre por la Torah. Habrá hambre de la Torah de Yahweh. Así es. ¿Esto quiere decir que los hombres buscarán al Padre porque lo necesitan? Suena como si el texto quisiera decir eso, pero no es así. El ser humano, si está en pecado, siempre va a rechazar al Abba, a su creador. Por eso el Padre, pongan atención, como castigo, enviará hambre de su Torah y hará que su creación mire la fuente de donde proviene y desee por fin volver allá. Pero Él no les hablará, ni por visión, ni por profeta. Esta es la peor hambre que alguien puede tener. ¿Qué significa esto? Suena a contraste, suena a burla, incluso suena a sarcasmo. Es como decir, en términos coloquiales, voy a provocar que me busquen, pero me voy a ocultar. No quiero que me busquen, pero voy a hacer que me busquen. Como te digo, suena como a burla, como a sarcasmo, pero en absoluto es una burla o sarcasmo de nuestro Padre, sino un castigo. Pues la misma palabra que rechazaron por boca de sus profetas, la desearán y la van a buscar, pero no habrá respuesta por causa de su pecado, de su abuso, de su manipulación e indiferencia a la voluntad del Padre. Esto ocurrió en el tiempo del profeta Amós y se repite la historia en Israel en el tiempo final. Así es. Por la dureza e indiferencia del corazón del hombre que al verse en necesidad y confusión extrema, sin duda buscará al Abba, pero no será oído. Ocurrirá lo mismo, ocurrirá en el mismo Israel, esto que te digo, lo que dice la Torah, va a ocurrir en el mismo Israel, allá en Medio Oriente,
y en la diáspora, en donde está dispersa toda la cajal de Yahweh, donde parte de su pueblo sigue sin prestar oídos al Abba. Así es, en la diáspora hay mucha cajal, ¿sí? No poca, abundante. Tristemente, es una cajal mezclada y que se define como mesianismo. Es decir, ha tomado tanto el judaísmo como el cristianismo y ha hecho una mezcla de ambas cosas y están lejos de la verdad, viven una verdad mezclada, tristemente. En el libro de Amós, en el capítulo 8, verso 11-12, dice: «Viene un tiempo, declara Yahweh, cuando enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras de Yahweh. Vagarán de mar a mar y del norte al sur para buscar la lavar de Yahweh, pero no la hallarán». Wow, fuerte, ¿no? Otra pregunta que por mucho tiempo se expresó y se hicieron estudios al respecto, y es: ¿para qué fuimos creados? Hay personas que me han dicho en algún momento de mi vida, mientras compartía la palabra, me dijeron: ¿por qué me hablas de que en ese tiempo, de un infierno, de que me voy a perder, de que si yo no busco al Padre, mi vida está perdida? Yo no pedí ser creado. Yo no pedí nacer. ¿Por qué me imponen una carga o una responsabilidad que yo no pedí? Es una pregunta existencialista, sin duda. Y uno queda así como: oh, tiene razón. Él no pidió nacer. Y se le exige un comportamiento que nunca quiso. Bueno, ahí básicamente estamos cayendo en el típico egoísmo del ser humano que quiere no hacerse responsable de su existencia en la tierra. Porque si alguien es creado, es simplemente por gracia, así funciona la gracia de la vida. Nada ni nadie existe porque quiere existir, eso sería ridículo. O sea, alguien que quiere existir y entonces ese sí es responsable de ser justo y de ser correcto delante de su creador, porque sí pidió nacer. Pero los que no pidieron nacer están exentos porque no lo pidieron. Bueno, pensar así es pensar como si yo fuera un ser eterno, o un ser inmortal, o que siempre haya vivido, pero no en un cuerpo, sino en una conciencia, y que después dije: ahora sí quiero vivir, y ahí sí existí. Eso es ridículo, eso no existe. Eso es propio de los pensamientos que tienen que ver con el karma, la reencarnación y vida más allá, ¿no?, de lo físico, y no tiene nada que ver con la Torá. Simplemente es una filosofía errada, extraña y totalmente fuera del contexto de la Torá, y por ende no existe. Todo lo que existe hasta el día de hoy por Yahweh ha sido creado. Y es Él, en su infinito amor y bondad, que le ha placido dar vida donde no existía vida. Nosotros no existíamos, no éramos nada, no existíamos. Pero sí en el corazón del Abba. Así es que si Él nos dio la maravillosa gracia de existir, lo mínimo que el ser humano debe darle es gracias, gratitud. Yo sin ser, ahora soy. O sea, sin ser, no había vestigio de quién era yo. Pero ahora soy. Y Yahweh me hizo un algo, un alguien. Por último, gratitud, ¿no? Bueno, siempre produce generalidades esta pregunta: ¿para qué fui creado? La mayoría adjudica el propósito de su creación para el tiempo que vive. Por ejemplo, fui creado para ser empresario. Yo fui creado para sostener el reino. Preguntas un tanto soberbias y altivas. Fui creado para cantarle. Hay gente que dice eso: yo fui creado para cantarle. Fui creado para guiar a su pueblo y ser un siervo, ¿no? Yo tengo un llamamiento pastoral. Fui creado para servir y etcétera. Si esto fuera de este modo, aquellos que no tienen ningún talento, ninguna habilidad, para nada, estarían desechados por ser de segunda clase, ¿acaso? Bueno, esta pregunta tiene solo una respuesta que encierra todo y pone al ser humano en la posición en que Yahweh lo creó. Y es que fuimos creados ¿para qué? Para la gloria del Abba. Fuimos creados para la gloria del Abba. Así es, Misahim. Somos la gloria del Padre por su inmenso amor y bondad. Compréndanlo así. Es la belleza, la grandeza y la majestad del Padre
en todos nosotros, como su creación, por medio del Mashiach Yahshua. Si alguno se siente indigno, falto, carente de su voluntad, y por ello cree que no vale nada, está en un error. Así es. Si fue llamado por el pastor de pastores, entonces está ligado al nombre del Abba, ¿vale? Y representas la gloria del Abba. Fuiste rescatado para su reino, entonces eres digno. Entonces, ante esa indignidad que a veces nos domina, porque nos sentimos miedosos, cobardes, inestables, débiles, faltos de carácter, limitados en la determinación, impacientes y todo eso, y decimos, no soy digno ni siquiera de orar. No lo merezco. No te merezco, Abba. Haga un cambio inmediatamente, porque si usted fue llamado por el Adón Yahshua y hoy es Cajal, y dentro de toda la debilidad que podamos tener, nos esforzamos por estar con Él, y cada vez que fallamos, rectificamos y volvemos a levantarnos por la gracia del Adón, significa que somos dignos. Así es. Estás ligado al nombre del Abba por la gracia del Mashiach. Por lo tanto, no permitas que tu propia debilidad sabotee lo maravilloso que Yahweh ha hecho por ti y que ha sido enviar a su hijo Yahshua por tu vida. ¿Lo entendiste? No caigas en el error ni en la mentira de Hasatán de decirte, esto no sirve. Pecas a cada rato. Eres débil a cada rato. No, señores. Porque no es por nuestra propia fuerza. Porque aún en eso, la Torah responde y dice que si eres débil, Él te hace fuerte. ¿Vale? Por lo tanto, no hay excusa frente a este tipo de subestimación. ¿Sí? 7 veces cae el justo y 7 veces Yahweh lo levanta. Como lo dice su Torah, si 7 veces cae el tzadik, el justo, bueno, 7 veces Yahweh lo levantará. Así es. Por lo tanto, adelante y sigue creyendo. Y Isaías 43:7. Y a todos los que están ligados a mi nombre, dice el profeta, a los que he creado, dice Yahweh, formado y hecho para mi tiferet, para mi gloria. Somos la gloria del Abba. Y Yahshua nos dignifica ante Él. Por lo tanto, si te vuelven a preguntar ¿para qué fuiste creado? Bueno, para la gloria de mi Abba Kadosh Yahweh. Amén. Gracias, Abba, tú eres bueno. ¿Por qué es necesario siempre humillarnos de corazón? Hay gente que le cuesta humillarse. Bueno, este mundo es altivo, este mundo es arrogante y autosuficiente. Su ego es tan grande que jamás se humillaría ante otro igual, menos ante Yahweh, pues no creen en Él y no lo consideran. En cambio, el pueblo de Yahweh conoce a su Creador y a su Dueño, y ante Él siempre se humilla, sea porque ha pecado, porque requiere restauración, o porque sabe que el Abba es mayor que todo. Amén. Y se humilla ante su grandeza rindiendo adoración y alabanza. Toda Jalel, alaba Kadosh Yahweh. Ambas posiciones generan lo mismo. Que el Abba cumpla su palabra, ¿vale? Hay muchos y no pocos que no entienden que humillarse se debe hacer cuando piensan que solamente se debe hacer cuando se ha pecado, ¿vale? O han pecado contra otros o han pecado en su propia persona, en su contra. Y de esa forma así revelar el corazón de que se es humilde. Bueno, pensar que solamente la humillación es en esta situación sería limitar esta maravillosa virtud que Yahweh exige. Porque la humildad va más allá de enfrentar una agresión, ¿vale? Va más allá. Siempre la humildad debe provocar adoración a la Abba Yahweh, siempre, siempre, siempre. No solo quebranto, sino también alabanza, reconocimiento y adoración, porque solo Él es digno y santo. Y no solo santo, sino 3 veces Kadosh. Él es grande e infinito, y lleno de gloria, ¿y nosotros qué somos?
su creación, somos su gloria, como acabamos de decir. Entonces el Abba es más grande que nosotros. Por eso cada vez que reconocemos nuestra posición, nos humillamos. Cada vez que tú reconoces tu posición delante de Yahweh y haces este gesto, el mirar hacia arriba revela que hay algo más grande que ti, más grande que tú. Bueno, nos humillamos automáticamente. Y Él en su infinito amor, por humillarnos, derrama sus bendiciones y todas sus promesas. Vamos a leer la promesa que Yahweh le hizo a Salomón, y promesas que están vigentes hoy, actualmente, en nuestra vida por causa del Adón Yahshua. ¿Vale? Drive Hayamin Bet 7, 14, 18 o Segunda de Crónicas, capítulo 7 del 14 al 18. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, es decir, la gente que ha pecado, entonces yo oiré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Ahora he elegido y consagrado esta casa para que en ella esté mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en ella todos los días, refiriéndose al templo, ¿no? Y en cuanto a ti, aquí le habla al rey, al Melech, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis reglas, ¿te das cuenta que esta promesa es para los que pecan? Si se humillare mi pueblo y que ha pecado, si se humillan, yo me acordaré de ello. Después le habla al justo, en este caso al Melech, al que anda bien, ¿no? Si guardas mis leyes y mis reglas, entonces estableceré tu trono real, según la alianza que hice con tu padre David, diciendo, no te faltará un descendiente que gobierne en Israel. Entonces, la promesa es con todos los que pecan y se humillan delante del Padre, y en el caso del rey también se cumple si andan siempre en su voluntad, en sus caminos y son perfectos delante de él. Esto revela que la humillación no solo es por causa de pecado, sino también por ser santos delante de él. ¿Vale? Creer que porque no se ha pecado y se está en shalom con el Abba, nos predispone a una actitud soberbia y altiva, es un error. Porque hay gente, lamentablemente, que es un tanto, o manifiesta cierta altivez, porque están bien con el Abba, o sienten que están bien porque cumplen todos los mandamientos, porque conocen las escrituras y porque andan firmes en todas las cosas. Entonces hay como una especie de arrogancia que se les percibe hasta en su forma de mirar. Eso es un error, porque la humildad es tanto para el que peca, porque necesita restauración, como para aquel que es santo. Nunca la Torah menciona a Yahshua así, altivo, altanero, soberbio por ser quien es. Todo lo contrario, era el más humilde de todos los hombres. ¿Vale? Así que ya sabes, la humildad es tanto por si pecas o por si estás en shalom con el Abba. ¿Vale? Ahora, hay otra pregunta que sí es bastante curiosa, y es, ¿Elías comió carne de un animal impuro? Este texto está en Melachim Aleph, o Primera de Reyes, en el capítulo 17, y me llamó mucho la atención, pues exhorta que Elías, el celoso profeta de Yahweh, comió de un animal impuro. ¿Será cierto o estamos ante un error escritural no corregido? Leamos el texto en cuestión. Melachim Aleph, o Primera de Reyes 17, del 1 al 9. Dice, Elías el Tishbita, un habitante de Gilad, le dijo a Ahab, por vida de Yahweh, el Elohe de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Le llegó la dabar de Yahweh diciendo, sal de este lugar, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jordán o Jardén, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Así lo dice el texto. Él procedió a hacer como había ordenado Yahweh, habitó junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne cada mañana, y pan y carne cada tarde, y bebía del arroyo. Después de algún tiempo se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Y le llegó la dabar de Yahweh diciendo, levántate, ve a
Zarefat, a Sión, y habita allí. Yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. El profeta recibió una palabra de Yahweh de que no habrá lluvia y que él debe ir a un arroyo en Kerit y que ahí será alimentado por cuervos. Y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y en la tarde, y él bebía el líquido del río, ¿vale? Después le vuelve a hablar y le dice, ahora te irás a Sión, donde he dado orden de que una viuda te sustente. Bueno, lo hermoso de este texto es ver cómo Yahweh se ocupa de su siervo y lo alimenta. Lo cuida, lo protege y lo guarda y lo alimenta. Eso es hermoso. Es el cumplimiento fiel de la Torah a todos sus hijos, a todos, sin excepción. Si eres cajal de Yahshua y estás obedeciendo y cumpliendo sus mandamientos, debes entender eso. Yahweh siempre te dará provisión. Nunca estarás solo. Nunca estarás carente. Todo lo contrario, siempre estarás suplido. Confía en eso. ¿Okay? Entonces, pero son cuervos los que alimentan al profeta. Bueno, Noé envió un cuervo a ver si había tierra. Entonces lo usó. Bueno, una cosa es que primero fuera un cuervo a sondear la tierra y otra cosa es que te traiga pan y comida, porque hay mandamiento al respecto. Así es. Hasta mascota puedes tener un cuervo, pero no te lo puedes comer, porque hay un mandamiento que dice que no puedes alimentarte de un animal impuro. ¿Vale? Bueno, pongan mucha atención a esta explicación que espero satisfaga, pues a mí me satisfizo. Elías conocía la voluntad de Yahweh. Lo mismo haría años después el apóstol Kefa. ¿Y por qué lo menciono? Porque Kefa tuvo una visión, donde una voz le decía que comiera animales impuros. Kefa dijo, sí, mi Adón, mata y come. ¿Se acuerdan? Y el Sheliach se negó rotundamente, pues nunca había comido nada impuro. Más tarde comprendería que se refería a gente pagana, a quienes el mensaje de Yahshua también salvaría, el centurión, ¿se acuerdan? ¿Será el mismo caso de Elías? Bueno, el libro de Vayikra, en el capítulo 11, Moshe exhorta que el cuervo, en todas sus especies, es un animal impuro y por ende no se puede comer. No se puede comer. El profeta Elías sabía esto y cumplía a cabalidad el mandamiento. Entonces, ¿cómo es que recibe carne de un cuervo, un ave de carroña? Porque el cuervo es carroñero. O sea, el cuervo iba volando y por orden del cielo dijo, ay, hay un animal muerto, le hacen un pedazo de bistec y se lo va a llevar a Elías, ¿vale? Bueno, la razón más coherente y de acuerdo al contexto de la Torá es que fue manipulada, sin duda, y muchas veces mal redactada e interpretada. Y es que potencialmente es un error de conceptos y un error en la correcta definición de lo que allí debió estar escrito. Vamos a analizar el error. La palabra cuervo viene de la palabra Oref. Oref. En el diccionario Strong, en el código 6158, aparece su significado y es un ser negro. Cuando se hablaba de Oref era de alguien que era negro, un ser negro. Y era usado para mencionar tanto al cuervo y otras aves igualmente de color negro. Otra derivación de esta palabra es, pero en árabe, y es Orbim. Oref en hebreo y Orbim en hebreo. Este concepto se mencionaba por causa de los árabes comerciantes del desierto. Cuando en las dunas se veían caminar a los árabes, comerciantes del desierto, decían, ahí van los Orbim. Ellos son Orbim. Estos eran marianitas y habitaban las tierras desérticas y su característica principal es que estaban vestidos completamente de negro para evitar el sol y aún el color de su piel era oscura y sus cabellos eran notablemente negros y algunos incluso negro azabache. Los historiadores descubren que así los mencionaban en la antigüedad, como los cuervos del desierto por la similitud con el ave, con el cuervo. Orbim. Vamos a bajar aquí un poquito. En cuestión Orbim, pero en hebreo, significa emboscar. Si tú lees Orbim, pero en hebreo, significa emboscar. Del prefijo bosque. ¿Vale? Este término viene del acto que tenían los delincuentes cuando se escondían en los bosques para asaltar. ¿Okay?
Es decir, ellos estaban ocultos, escondidos en el bosque. Este ocultamiento o escondite se asocia a estar en tinieblas, a estar en oscuridad, oculto, no verse. ¿Se entiende? Por lo oscuro del bosque. La relación es débil en relación a los conceptos que estoy dando, pero el significado al final es similar a Oreb. Recuerden que la Torah siempre nos da evidencias, siempre. Leamos el libro de Jueces capítulo 7, verso 25. Dice, a uno de los principales árabes madianitas que Israel pudo derrotar se llamaba Oreb, que es ser negro o en su defecto el cuervo. Lo más probable es que este príncipe madianita que Gedeón capturó le dijeran el cuervo o el negro, quién sabe. Lo más equilibrado y que está de acuerdo a la ordenanza de Yahweh en su profeta Elías es que no se traten de cuervos o aves impuras, sino de árabes madianitas que alimentaron al profeta. Así es. ¿Pero por qué los árabes? Los árabes, al igual que el mundo israelita, no comen animales impuros, ¿lo sabías? No. Los árabes no comen animales impuros, también les es pecado. La diferencia con ellos es toda su doctrina que está basada en Alá. Pero en cuanto a la comida es muy similar. Entonces, este bien pudo haber sido un error escritural, quizás no corregido, o mejor dicho, no explicado. Porque no se explica por qué razón Yahweh envía un cuervo, cuando es el mismo que establece que no podemos relacionarnos con animales impuros. Bueno, de hecho, ni siquiera de mascota debemos tener un cuervo, en absoluto. Jueces 7:25 dice así, persiguieron a los madianitas y capturaron a 2 generales de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la roca de Oreb y mataron a Seb en el lagar de Seb. Y le trajeron a Gidón las cabezas de Oreb y Seb al otro lado del Garden. Ahí está hablando de cómo muere este príncipe árabe llamado Oreb por la mano de Gedeón. Lo más probable es que sea un error de traducción. Si existe otra razón u otra visión al respecto de este tema, sin duda se los compartiré al respecto, pero esto es lo más razonable hasta el momento respecto de la palabra cuervo que aparece ahí en este texto y que supuestamente alimentaron al profeta Elías y tienen que haber sido personas, en este caso árabes, que eran denominados los cuervos del desierto, ¿vale? Ok. Otra pregunta, ya estamos llegando al final, ¿por qué Yahshua acusaba a los fariseos y saduceos? Toda vez que Yahshua enfrentó a los fariseos, siempre los acusó. ¿Por qué razón? Bueno, los acusaba pues su pecado era realmente grave. Realmente grave. No solo en ellos, sino también en quienes los seguían. Porque si ellos pecaban gravemente y su pecado era evidente ante Yahshua, la gente que los seguía también estaban en ese terrible pecado. La grave acusación del Adón a los fariseos y saduceos no solo era porque actuaban con superficialidad o ambigüedad. ¿Te has fijado que cada vez que se habla de un religioso o de alguien que vive ambiguamente su vida, o sea, se muestra muy santo en la congregación, pero fuera vive una vida de pecado a destajo, se le llama fariseo? Entonces como que todo está ligado a la ambigüedad, a la hipocresía, ¿no? O a la superficialidad, pero la acusación que hacía Yahshua era grave en extremo. Por eso siempre hubo palabras duras, palabras de juicio y advertencia, sobre todo a ellos, fariseos y saduceos, y aún a los escribas. Vamos a leer la primera acusación que hace Yahshua a los fariseos y saduceos. Primero, que eran hipócritas. Matías 23, del 13 al 15. Pero hay de ustedes, fariseos y saduceos hipócritas, porque cierran el malhut del Shamaín delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. En el verso 14 no aparece en el texto. Sigue el verso 15. Hay de ustedes, fariseos y saduceos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más hijos de perdición que ustedes. La hipocresía sin duda es un grave pecado. Es conocer la verdad y no vivirla. Es terrible, terrible. Sobre todo si manifestamos una apariencia de piedad, haciendo creer que sí somos santos cuando no lo somos. Es un pecado grave, mortal.
Y es la primera acusación del Adón Yahshua. Segunda acusación, eran satánicos, diabólicos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En su actuar, a eso se refiere, eran mentirosos tal y como es Hasatán. Yohanan 8:44, ustedes son de su Abba, el Hasatán, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado jamás en la verdad, porque no hay ni habrá verdad en él. Y cuando habla mentira de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces ya vemos dos acusaciones graves que hace el Adón a los fariseos y saduceos, hipócritas y satánicos mentirosos. Terrible. Y la tercera acusación, eran asesinos. Mardokai o Marcos 3:6. Los fariseos salieron e inmediatamente tomaron consejo con los herodianos en contra de él, de cómo poder asesinarlo, destruirlo, matarlo. Estos tres pecados eran los que estaban en el corazón de los fariseos y de los saduceos: hipócritas, mentirosos y asesinos. Pero ¿cómo iban a ser así? Así eran. Para muestra un botón, la vida antigua de Shaul. ¿Quién fue el que persiguió, acosó, flageló y asesinó a la cajal emergente? Shaul Pablo, cuando los perseguía y asesinó a muchos. Y todo por el fervor y pasión del fariseísmo, pues él era fariseo, natural. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, eran pecados graves que tenía el mundo fariseo y el mundo saduceo. Todas estas preguntas que acabo de compartir contigo espero sirvan de alguna forma para complementar lo que ya sabes, sirvan también como guía quizás frente a preguntas que quizás te puedan realizar al respecto y que puedas tener una respuesta satisfactoria, comprendiendo que a quienes les respondes lo más probable es que no tengan conocimiento escritural, menos revelación del Ruach, y te enfrentes obviamente a discrepancias o discusiones al respecto. Lo importante es que tú tengas claro qué es lo que dice la Torah al respecto. Mis amados Ejim, espero que toda esta información haya sido de bendición para todos. Recuerden que este es el capítulo 23. Hay 22 series más que puedes revisar y estudiar cuando tú quieras desde el blog o si está subida en video en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos, que Yahweh los bendiga y que este hermoso Yom de Shabbat sea maravilloso para todos ustedes. Estamos orando por todos. Por Verónica, por Miriam, por Maximiliano, por quién más, por Rodolfo, por Tabita, por Patricio, por Ani, por Techi, por Felipe, por Noah, ¿quién más se me olvida? Por Valerie, por nuestra hijita Valerie, estamos orando mucho también. Estamos orando por nuestras propias familias, haz lo mismo tú, ora por tu familia, por tu gente y acuérdate de nosotros. Un abrazo para todos, que Yahweh los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Shabbat Shalom.